Grupo de medios Banana Export invierte la publicidad de su marca de manera segura en el grupo de medios número 1 del sector bananero de Ecuador. Revista Banana Export. Portal de noticias web. Canal de televisión por internet. Aplicación móvil. Redes sociales. Grupo de medios Banana Export. Visítanos en bananaexport.com. Muy buenos días amigos, bienvenidos a las noticias del sector del banano correspondiente para la presente fecha, viernes 25 de marzo del 2022. Vamos a compartir importantes informaciones con nuestros seguidores de la página de facebook.com/revista Banana Export. Agradecemos a todos aquellos que nos escriben a través del chat y los invitamos a hacer sus comentarios y presentar sus opiniones para luego participarlas igualmente. Hoy tendremos mucha información, relatos de productores respecto al tema de la crisis de banano. Pedro Maldonado de la provincia del Oro estará con nosotros. También estarán el productor y exportador Danilo Palacios y el señor Franklin Torres como parte de del stack noticioso. Liliebek, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Clever, buenos días, amigos. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Enseguida presentamos la noticia del momento, diálogo sobre nueva ley de recursos hídricos. Carlos Quijón, vocero presidencial, anunció que con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua, el gobierno iniciará el proceso de diálogo para construir la nueva ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Ha sido el propio presidente Guillermo Lasso quien oficialmente el pasado 22 de marzo ha anunciado esta decisión. Lasso, en el marco del Día Mundial del Agua, dio inicio al proceso de diálogo con distintos sectores para elaborar una nueva ley de recursos hídricos en atención a la disposición de la Corte Constitucional. En este sentido, se ha dispuesto que el Ejecutivo presente un nuevo proyecto de ley. La actual Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y sus reglamentos son inconstitucionales por la forma al contrariar el artículo 57, numeral 17 de la Constitución, según el dictamen del 12 de enero del 2022 de la Corte Constitucional. El artículo 57 determina que se debe garantizar a los pueblos y nacionalidades el derecho colectivo a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, esto considerando normativas internacionales. Hay también
preocupación en algunos colectivos de usuarios de las juntas de aguas en el litoral por considerar que el Ejecutivo tiene previsto la privatización de este bien público, con lo que agravaría la situación de los productores en general. Los titulares. Con el auspicio de productores bananeros celebran asamblea para tratar crisis bananera. Productores bananeros de Ecuador solicitan renuncia al ministro del MAT. Exportador y productor debaten crisis bananera. Filipinas está a punto de perder su posición como primer proveedor de plátanos al mercado chino. Nuestra invitada, la doctora Paola Calles, directora del Laboratorio de Investigaciones Toxicológicas y Salud Ambiental del ESPOL. Seguidamente presentamos el editorial disertado por nuestro director de noticias. Productores siguen presionando para ser escuchados por soluciones al sector bananero. El conflicto de la guerra Rusia-Ucrania, que ha agravado la situación de los productores bananeros, va para un mes, igual que el conflicto bélico, sin que nadie dé o medie ninguna solución por parte de las autoridades del MAC, ni el Ejecutivo se haya interesado en buscar el acercamiento con los afectados. Al parecer, el gobierno los ha dejado a su suerte y espera que las soluciones nazcan de ellos mismos, ya sea por la vía de la autorregulación o extinción de sus actividades económicas, lo que sería gravísimo para la tensión social ya existente en la gran mayoría de la población económicamente activa. A más de la propuesta de los productores que no han tenido receptividad, no ha existido propuesta del lado del clúster bananero que genere alguna expectativa y se ensaya alguna fórmula de solución inmediata. En este ambiente bucólico, sin embargo, se sigue exportando para Rusia con la misma intensidad por parte de las principales firmas exportadoras que llevan la fruta para ese mercado: Prima, Dongnan, Palmar, Tecniagris, Bagatacor, las mismas que están llevando el 100% de la producción, es decir, no han sufrido parón alguno pese a la crisis de la guerra. Pero irónicamente, las firmas exportadoras que van a otros mercados sí están teniendo restricciones respecto a los cupos. Esto abre una gran interrogante de qué realmente está pasando en el mercado. En un reciente careo televisado entre el presidente de Corbanec, ingeniero Danilo Palacios, y el dirigente bananero, arquitecto Franklin Torres de FENAVE, programado por el periodista Vera, fue evidente la acusación de Torres en contra del sector exportador, que está pagando la fruta entre $1.20 y $1.50, contraviniendo el precio oficial de $6.25 y la ley del banano vigente en la actualidad. Danilo Palacios, presidente de Acorbanec, alude que la situación es cada vez más grave en ese mercado, con un marcado descenso de las exportaciones. Es cuestión de revisar las cifras de los cupos para corregir que la demanda sigue intacta. Mientras tanto, la desesperación de muchos de los productores bananeros es que no pueden aguantar la crisis por mucho tiempo, creen que su quiebra es solo cuestión de unas pocas semanas. Sin poder cortar para vender, han tenido que despedir trabajadores y parar todas las labores de campo de mantenimiento de las plantaciones. Los productores cuantifican pérdidas de más de $10 millones semanales.
Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Productores bananeros celebraron asamblea para tratar crisis bananera. Con la participación de varios dirigentes y algunos representantes de la Asamblea Nacional, el pasado 20 de marzo se celebró en Machala, la capital bananera del país, una asamblea abierta para tratar la crisis del sector. Segundo Solano, presidente de esta asamblea, convocada de manera urgente, dijo que mantendrán la presión sobre el gobierno con la paralización de la actividad de producción y la toma de las vías del país para visibilizar el drama que viven los productores bananeros. Hasta el momento han sido 3 los conatos de paralización del sector bananero que se han dado con cierres de vías y obstaculización de racimos de bananos en las principales arterias, especialmente la vía Puerto Inca, Machala. Escuchemos. Buenos días, al momento el abogado apreciadas calidad de presidente, productoras y productores bananeros que esta mañana se han cita a esta asamblea. Distinguida asambleísta Ivana Moreira, gracias por honrar su presencia, bienvenida. Compañeros miembros de la mesa directiva, Serrano, Javier San Martín, destacados e históricos dirigentes y luchadores del sector productor bananero, compañero Bosco Lizalde, dirigente barrial de la ciudad de Machala, distinguida compañera y productora del Cantón Pasaje, Jessica Hoyos, abogada Jessica Hoyos, Jorge, Osman, Antonio Pineda, y todos y cada uno quienes estamos en esta lucha defendiendo el derecho al trabajo, defendiendo el derecho a la vida, pidiendo y exigiendo que se respeten las leyes en nuestro país, exigiendo que se instaure el Estado de Derecho que no existe en nuestro Ecuador. Y lo digo esto porque son pretextos del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. En nuestro país se hace lo que le da la gana por exportadores inescrupulosos que poco o nada le importa el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo denodado de cada uno de nosotros, que día a día madrugamos a labrar la tierra con amor, con cariño, para llevar el sustento diario a nuestra familia, generando empleo y produciendo alimento para el Ecuador y el mundo. Pero esto no les interesa a quienes jamás se han mojado sin siquiera la basta del pantalón, a quienes no conocen lo que cuesta sufrir y lo que cuesta producir la tierra. Esa es lo que está pasando en nuestro país. Autoridades indolentes, exportadores indolentes, que solo piensan en el bienestar, el beneficio y el progreso de ellos. Aquí se ha perdido la solidaridad, aquí se ha perdido el humanismo, aquí está y prima la irracionalidad del dinero, lejos de la solidaridad con quienes trabajamos día a día. Esa es la realidad que está atravesando nuestro país y el sector agropecuario en general, no solo el sector bananero. La misma situación está atravesando el maicero, el arrocero, el cañacultor, el lechero. Esta es una cadena que tenemos los mismos problemas. Esto ha conllevado, quiero decirles, de que como dirigentes serios, consecuentes, y que hemos planteado, porque aquí no se trata únicamente de pedir o exigir y pedir que un Estado sea paternalista, que nos proteja, que nos regale. Nosotros no queremos que nos regalen nada.
somos autosuficientes con nuestro trabajo. Lo que necesitamos es el respeto a las leyes. Que se exija que de nuestro país no debe salir ni una sola caja a menos del precio mínimo de sustentación. Esa es la labor que tiene que cumplir la autoridad. Es inadmisible que empresas transnacionales, escúchese bien, empresas transnacionales que en un momento fueron serias y cumplieron con el precio mínimo de sustentación, hoy están ofertando por el precio FOB. Precio FOB, escuchen, $5. ¿Sabe cuánto le queda eso siendo los descuentos? Siendo generoso el comisionista, porque ahora tienen comisionistas, las transnacionales, al productor le quedaría $1. Una compañía transnacional, mercado norteamericano. Entonces yo sí creo que la embajada norteamericana, y a propósito de eso, totalmente de acuerdo que se le ha retirado la visa por parte de la embajada norteamericana a todos esos corruptos que se han llevado y han comercializado con el dolor, el sufrimiento de los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo. Pero sí creo que la embajada norteamericana también debe revisar con las transnacionales si están cumpliendo con el pago del precio mínimo de sustentación. Y que vea, porque ellos sí están negociando sus productos en la bolsa, pues, de valores norteamericanos. Que revise si están cumpliendo o están bien evadiendo, pues. Y que hagan una investigación. Porque aquí en nuestro país ya no podemos permitir más abusos. Esto, grupo humano de productores, fue que ante la negativa y la inacción, la incapacidad de un ministro de Agricultura que ni siquiera, creo, sabe comerse un banano, vio aplicar políticas agropecuarias. Se le tira la renuncia porque se vaya a la casa. Aunque no es la solución, pero por su propio peso va a caer. Un tipo que ni siquiera conoce nosotros, productores de los ríos, de Guayas, de Cotopaxi, de Esmeralda y del Oro. El día lunes pasado tomamos la primer medida de hecho. Sacamos 5.000 racimos de banano a la carretera y bloqueamos. Y le advertimos al señor presidente de la República que ese es el inicio de una serie de medidas progresivas que vamos a ir asumiendo ante la inacción del ministro y el que es importismo de no aplicar políticas agropecuarias y la atención correspondiente por parte del presidente de la República. Amigos, continuamos con más noticias. Productores bananeros de Ecuador solicitan renuncia a ministro del MAT. Pedro Maldonado, productor bananero de la provincia de El Oro y miembro del directorio de FENAVE, invitado por el programa Vera a su manera, que se transmite por TC, solicitó al ingeniero Pedro Álava, ministro del MAT, dar un paso al costado, ya que en 6 meses de administración no ha podido resolver los problemas coyunturales del sector bananero nacional. Escuchemos. El Ecuador se encuentra inmerso en una profunda crisis agrícola, en especial el sector bananero. Es de conocimiento público que usted tiene 6 meses a cargo de esta cartera de Estado, la más importante del país, por el flujo que representa, siendo el rubro número 1 no petrolero, la que peor se encuentra, haciendo quedar mal un proceso de cambio, convirtiéndose en el talón de Aquiles de esta administración. Se habla de otorgar préstamos a los productores bananeros, lo cual suena bonito, pero llevado a la realidad nacional, esto sería un préstamo imposible de pagar, puesto que con los precios que usted permite que nos paguen por nuestras cajas de banano, que significan el arduo trabajo de nuestra gente, no logramos cubrir ni los costos de producción, peor aún las cuotas de crédito. Ministro, cabe recalcar que usted ha vivido por 25 años en los Estados Unidos
en la cual la agricultura es subsidiada y vive una realidad distinta a la que nosotros vivimos en el Ecuador. ¿No cree usted, ministro, que es momento de dar paso a un costado y permitir que una persona con decisión se haga cargo del ministerio para terminar con esto que tanto daño nos causa? Le pregunto a los dos panelistas, ¿por qué se solicitó 3 meses de prórroga de contratos y usted, señor ministro, se permitió aceptar esta ilegalidad? Una razón que se sumó a la debacle. Créalo, ministro, si usted no toma decisiones urgentes para proteger el sector bananero, pasará a la historia como el ministro que trajo hambre y miseria a la industria que más genera en el país. Continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Exportador y productor debaten crisis bananera. Danilo Palacios del Grupo Palmar y presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Acorbanet, y Franklin Torres, presidente encargado de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador, FENABE, fueron invitados por el programa de opinión Vera a su manera para debatir la crisis del sector bananero derivado del conflicto de guerra Rusia-Ucrania. Torres responsabilizó al sector exportador de no pagar el precio mínimo de sustentación acordado por acuerdo ministerial para el año agrícola 2022, fijado en $6.25. Denunció que actualmente se paga $1.20 por la fruta, algo que dijo debe conocerlo el país y el mundo. Mientras tanto, Palacios dijo que habían 2 problemas a la vista. El primero, la falta de flujo financiero, que había que ver cómo se obtienen líneas de créditos para remediar esta coyuntura. El otro problema, dijo, era la caída de la demanda como resultado del conflicto y la decisión de muchas navieras de no acoderar en puertos rusos. Tanto Palacios como Torres coinciden que la regulación de la oferta es una salida a considerarse a corto plazo. Escuchemos. ¿Qué falta por decir o qué se debe decir mejor respecto al reclamo bananero? ¿Cuáles son las medidas a mediano y a corto plazo que se deben aplicar con urgencia? Para eso requerimos a Franklin Torres, quien es el presidente encargado de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador, FENABE, y a Danilo Palacios, quien es el presidente de Acorbanec, la Asociación de Comercializadores y Exportadores de Banano del Ecuador. Bienvenidos, señores, en el mismo orden. Su primer minuto, Franklin, para responder el planteamiento. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Sí, nosotros como federación hemos hecho un llamado a productores, exportadores y al gobierno para unir esfuerzos y buscar soluciones en conjunto. Es la única manera de enfrentar la crisis que atraviesa el sector. Y es una crisis que atraviesa sobre todo el sector productor, que por 3er año consecutivo pierde dinero. Aquí con pandemia el que pagó los platos rotos fue el productor bananero, con post-pandemia el productor bananero, y ahora con la guerra sigue pagando los platos rotos del productor bananero. Solo para referencias, Carlos, nosotros los productores bananeros estamos recibiendo líquido $1.20 por caja de banano. Quiere decir que por la fruta nosotros estamos recibiendo la mitad de lo que vale el cartón. Esa es la realidad y eso es lo que tiene que saber el país, es lo que tiene que saber el mundo. Realmente nosotros pensamos que la regulación debe ser inmediata de la oferta exportable de banano, y para eso hacemos un llamado a los exportadores serios y comprometidos para someterse a esta regulación inmediata de la fruta como lo estamos proponiendo. Danilo Palacios, su primer minuto para lo mismo. Sí, gracias, Carlos. Soluciones a corto plazo. Creo que con el conflicto de Rusia tenemos 2 problemas inmediatos, ¿no? Uno, el problema de cobro, la falta de flujo. Debemos de alguna manera ver cómo nos ayudan a obtener líneas de crédito que nos facilite poder cumplir o de alguna manera remediar esa falta de flujo que tenemos hoy. La segunda, la caída de la demanda por el mismo conflicto que vivimos, donde navieras que decidieron no ir a Rusia, y coincido con el tema de que tenemos que regular la oferta, ¿no? Y igual estoy de acuerdo con el trabajo conjunto gobierno, productores, exportadores. Por si acaso, la familia de Danilo Palacios tiene 26 años exportando banano a Rusia y tienen 50 años como productores de banano. Vuelvo a Franklin Torres. Lo que usted dice es muy grave. Hay exportadores que están pagando $1.20 la caja de banano. Eso es ilegal. ¿No los deben denunciar o se van a aguantar el tema? ¿Denunciar a quién, Carlos? ¿A quién vamos a denunciar si no tenemos autoridades en el país? El Ministerio de Agricultura claramente ha demostrado inoperancia
y una total falta de arbitraje en este sentido. Nosotros estamos desamparados, los productores bananeros. Yo tengo 3 denuncias presentadas, hasta el momento han sido de alguna forma solventadas. Muchos productores las tienen por años y realmente eso no funciona. Nosotros estamos ya cansados de eso, simplemente no. El Ministerio de Agricultura realmente es totalmente inoperante y no funciona alrededor de eso. Es más, en una reunión con el señor presidente ya se lo dijo claramente que la subsecretaría de Mosades es realmente una cloaca, así lo dijo un exportador precisamente. Entonces, realmente tiene que el señor presidente tomar cartas en el asunto y de alguna forma mejorar ese sistema de control. Yo creo que la ley del banano tiene que seguir funcionando, el precio mínimo de ostentación tiene que seguir siendo respetado y es la única manera para tener la sostenibilidad de las fincas bananeras aquí en el país. Gracias. Danilo Palacios, dada la experiencia de ustedes en la exportación al mercado ruso que yo mencioné, ¿qué decisión han tomado? ¿Esperar que pase la guerra y ven la posibilidad de recuperarlo, por lo menos en parte, o desde ya están buscando nuevos mercados? Bueno, hoy día vivimos una situación de incertidumbre, ¿no? En los 26 años que llevamos trabajando en el mercado ruso, en el año 98 sufrimos una devaluación fuerte, que fue más del 100% de la devaluación en el rublo, pero teníamos situaciones claras, ¿no? Que hoy no las tenemos, ¿no? Hoy día afectado el tema del transporte por la decisión de las navieras de no ir hacia Rusia. Segundo, el bloqueo de los bancos y por intermedio de la banca internacional. Entonces realmente estamos en una situación de mucha incertidumbre. Vamos a continuar en el mercado. Yo creo que esta situación va a pasar en algún momento. Lo bueno de todo esto es que no va a ser para siempre todo este problema. Y Rusia es un país con 250 millones de habitantes. Nosotros vamos a continuar y vamos a tratar de alguna manera de solventar los problemas que hoy existen. Muchas gracias Franklin Torres y Danilo Palacios por completar y armar este Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com/revista Banana Export. Amigos, continuamos con más noticias. La situación en Ucrania impide la exportación de fruta brasileña a Rusia. La ofensiva militar de Vladimir Putin en Ucrania interrumpió el flujo de exportaciones de frutas y derivados de Brasil a Rusia, informa la Asociación Brasileña de Productores y Exportadores de Frutas y Derivados, Abrafrutas. El año pasado, las compras de productos brasileños representaron $25 millones. Al parecer, Abrafrutas recibió la semana pasada un correo electrónico de una importante importadora rusa de alimentos con una llamada de socorro. La empresa solicitaba una lista de productores y exportadores brasileños que pudieran abastecer al mercado interno ruso. Después de 20 días de guerra, los supermercados rusos también dejaron de recibir fruta brasileña. Hoy el problema es que no hay nadie que lleve los productos allá porque los barcos no quieren atracar en Rusia, las navieras no quieren llevar la fruta por miedo a no cobrar y no hay forma de recibir el dinero porque Rusia ya no está en el sistema SWIFT, dice Jorge Sousa, gerente de proyectos de Abrafrutas. Amigos, continuamos con más información. Enseguida damos paso a nuestra sección de entrevista. Preocupa la degradación de la calidad ambiental del ecosistema. Para la doctora Paola Calle, directora del Laboratorio de Investigaciones Toxicológicas y Salud Ambiental del ESPOL, es preocupante la degradación de la calidad ambiental del ecosistema.
El ingreso de contaminantes a las aguas superficiales, subterráneas y sedimentos que alteran la salud ambiental de los ecosistemas y la bioacumulación y biomagnificación de contaminantes, lo que afecta negativamente a la salud del organismo y pérdida de la biodiversidad. El tema fue tratado en el conversatorio del Día Mundial del Agua, organizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, con varios ponentes, entre lo que destacamos la charla de la doctora Paola Calle. Escuchemos. Muy buenos días, muchísimas gracias a la doctora Paola Calle. Ella es directora del Departamento de Toxicología de del ESPOL, de la Escuela Politécnica del Litoral. Gracias por atender esta entrevista, doctora, y realmente el tema de la toxicología, de la contaminación en las aguas es algo un tema que nos atañe a todos, pero que muy poco lo tratamos. Y en el evento del Día Mundial del Agua, que es un evento que se celebra los 22 de marzo como un recordatorio de la necesidad que tenemos de hacer un uso racional de los recursos hídricos, la ESPOL organizó un conversatorio donde obviamente se tocó varios temas, entre ellos el tema de la toxicología que lo disertó usted. En ese contexto, doctora, me gustaría saber cuáles son los principales contaminantes de las aguas y su incidencia en la calidad de los alimentos que nos servimos nosotros, los humanos. Ya. Bueno, la contaminación del recurso hídrico viene de muchos lados, ¿no? Nosotros los humanos, todas nuestras actividades antrópicas son las que afectan esta calidad del agua, y no solo el agua, sino también todo el ecosistema acuático, ¿no? Involucrando el sedimento, involucrando los organismos que viven en esos ecosistemas, también los organismos terrestres. ¿Qué tenemos? Tenemos patógenos, bacterias, plaguicidas, los agroquímicos en general, como el uso excesivo de fertilizantes. También tenemos metales que pueden venir de diferentes fuentes, pueden venir del sector minero, o también simplemente por escorrentías en el uso diario de la ciudad, ¿no? Todos estos órganos policíclicos aromáticos que utilizamos en el uso diario en las calles, que por escorrentías pueden estar llegando a diferentes ecosistemas acuáticos. Entonces también tenemos contaminantes emergentes, como los antibióticos, algunos fármacos, los plásticos. Entonces hay un sinnúmero de contaminantes que son de uso humano, también hay otros que son de uso agrícola, que pueden afectar a la salud. Claro, ahora, generalmente nosotros lo miramos al recurso agua como un recurso vital, pero a la vez no conocemos la vida intrínseca que tiene este recurso y también las afectaciones que pueden venir por todos estos secuelas que usted señala, o sea, por todos estos lados vertientes que podrían ocasionar el daño a la calidad del agua y posteriormente, obviamente, el daño al usuario. Así es. Bueno, hay un sinnúmero de contaminantes. Como le decía, inclusive hasta los productos de limpieza que usamos en la casa, que estábamos conversando hace un rato, cómo limpiar el carro o limpiar la casa, todos ellos son contaminantes que nos pueden estar afectando. Por eso tenemos un sinnúmero de fuentes puntuales y no puntuales. Ese uso, esa incidencia de pesticidas puede afectar la economía del país, porque nosotros nos servimos de esa agua, ¿no? Y el contaminante generalmente, no todos los contaminantes se van a quedar en el agua, van a pasar al sedimento, pero del sedimento pueden volver al agua según los cambios que puedan haber de los factores abióticos, por ejemplo, temperatura, pH, salinidad, ¿no? Según esto, cómo cambia, o que venga un animalito y mueva el sedimento, una bioturbación del sedimento, también puede liberar estos contaminantes otra vez al agua y pueden ser llevados a las plantas, pueden ser llevados a la industria acuícola, pueden ser llevados a los peces que viven en esos ecosistemas, y por último nosotros nos los vamos a ingerir. Entonces, la afectación no es solamente la salud del ecosistema, sino también la salud humana.
Algunos de ellos son conocidos, por ejemplo, hay pesticidas que son conocidos por afectar el sistema nervioso, hay pesticidas que son conocidos por ser disruptores endocrinos, también hay otros contaminantes que son conocidos por causar tumoraciones, ¿ya? O dañar, justamente ser carcinogénicos, o también alterar al feto, teratogénicos en el momento que está todavía en gestación en la madre. Claro, y respecto a esto hay varios estudios a nivel de campo con el uso de los pesticidas, como usted señala, que han tenido realmente repercusión y de hecho han sido ya prohibidos en algunos casos. Hay otros que están por salir. Es el caso, por ejemplo, de las políticas agroalimentarias europeas que ahora impiden el uso de ciertas moléculas de pesticidas que antes eran muy comunes usarlas en banano, por ejemplo, en arroz o en hortalizas, pero que a partir del 2022, por ejemplo, van definitivamente a salir precisamente por lo que usted señala, es las afectaciones tanto en salud y posteriormente estas se revierten. En el tema de lo que se está por venir aquí en la ciudad de Guayaquil, porque obviamente ustedes han hecho un paneo de la situación de Guayaquil como tal, tomando como muestra de lo que puede ocurrir. El dragado del río Guayas o el dragado próximo a contratarse, ¿qué caja de Pandora podría despertar? Bueno, en el dragado hay que hacer un estudio exhaustivo de la situación, justamente de la parte ambiental, de las implicaciones o de los impactos que pueda tener el dragado. Más allá del mejor sitio donde colocar los residuos, que ya también sé que lo están estudiando, pero hay que ver también la afectación en el momento en que uno remueve y qué hay en ese sedimento. O sea, que primero hay que estudiar qué hay en ese sedimento, que por años el Ecuador ha venido utilizando pesticidas, como usted lo dice, muchos años atrás se utilizaba DDT y ya sabemos que el DDT está prohibido justamente por los efectos deleterios que tiene el DDT. Ahora vemos que los clorpirifos también están siendo prohibidos, ¿no? Justamente porque ellos afectan el sistema nervioso y ya hay una afectación, ya han habido reportes y eso creo que es lo que usted se refiere con Europa y Canadá, que han estado atentos a prohibir el uso de los componentes. Clopirifo, mancozeb, exactamente. El benomil, el carbenancin. Glifosato y todo eso están claro, el glifosato también. Entonces son muy peligrosos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Si entran contaminantes en general, no solo pesticidas, en general, metales, algunos pesticidas, también policíclicos aromáticos, PCBs, entran al cuerpo de agua, muchos de ellos, hay unos que sí van a salir a la atmósfera, pero hay otros que se van a depositar en el sedimento, y dependiendo de su persistencia, es decir, de cuánto tiempo ellos pueden estar ahí, ¿ya? En el momento que yo remueva, van a liberarse al cuerpo de agua. Entonces sí hay que estudiar qué hay en esos sedimentos y ver la mejor manera de hacerlo y también de cómo tratar esa agua que se va a liberar, ¿no? O sea, las medidas, hay que tomar qué medidas se pueden realizar para evitar un daño a la producción tanto de todo, ¿no? La agrícola como la acuícola y los seres humanos que van a estar ahí. Claro, porque eso luego también resulta en impedimentos de llegada de los productos agroexportables a estos mercados que precisamente son más sensibles respecto a la valoración de la calidad de los productos y también a la valoración de la salud de sus consumidores. Entonces, de hecho, si nosotros persistimos en una política de daño ambiental, lo que vamos es también a hacernos daño en nuestras exportaciones agrícolas. Yo quiero referirme a un aspecto que generalmente cuando nosotros bebe el agua potable o se potabiliza el agua del río Daule, la potabilización a través del uso del cloro, que es básicamente lo que se realiza en porcentajes que aparentemente dejan el agua limpia y potabilizada, pero jamás, por ejemplo, esas aguas son tratadas respecto a los metales pesados, cadmio,
mercurio, de tal manera que aun cuando aparentemente estamos bebiendo un agua potable, podríamos estar bebiendo un agua envenenada. Claro. Sí, hay que revisar justamente, y por eso es necesario que cuando se utilice o se potabiliza el agua, se hagan los análisis respectivos completos de el agua que va a ingresar a la potabilización y el agua que sale después del proceso de potabilización. No solamente, como usted dice, la parte solamente mayor de sedimentos suspendidos o de sedimentación, ¿no? Que sí remueve ciertos contaminantes, obviamente porque muchos de los contaminantes se ligan al sedimento, están ligados a las partículas de sedimento y algunos de estos se van a quedar retenidos. Pero como sabemos, en el momento que está bioturbado y se libera con tanto movimiento, se pueden liberar ciertos contaminantes que pueden estar en su forma iónica, y al estar en la forma iónica van a estar biodisponibles. Entonces hay que ver si a lo mejor es necesario hacer un tratamiento adicional. Entonces por eso necesitamos que se estén midiendo completamente cómo está saliendo esa agua potabilizada. Por ejemplo, a lo mejor tratamientos como de carbón activado o de electrodiálisis o de electrocoagulación que aumenta esa floculación y retención de ciertos contaminantes. Entonces, pero va a depender muchísimo de lo que digo, de las mediciones. ¿Por qué? Porque en general muchos de los contaminantes se van a depositar en el sedimento, ¿ya? Y podrían ser, en ciertos casos, ser suficientes, pero en otros casos a lo mejor no es suficiente. Pero más allá, yo también iría, por ejemplo, a las industrias, que realmente el agua que sale de las industrias con las plantas de tratamiento que ellos tienen sean suficientes para para los contaminantes o para los químicos que ellos con los que están trabajando, ¿no? Entonces puedan ser retenidos, puedan ser realmente un agua de calidad la que se incorpore también al cuerpo hídrico, y no contaminar así a los ríos ni a las industrias. Y al sector agrícola también tratar de reemplazar esos pesticidas por productos más amigables o tratar de tener más cultivos orgánicos, que igual que por salud es la tendencia mundial. Claro. Ahora, doctora, ¿usted cree que hemos avanzado un poco en la concientización del manejo de las aguas, en el manejo de estos productos peligrosos? Es decir, ¿realmente estamos conscientes del daño que estamos haciendo o del que nos podemos hacer? Creo que la población no está consciente. La población en general, hay un grupo de población que sí está consciente, pero hay también un grupo de población que todavía falta. Por eso es que le comentaba el día lunes. Hay que trabajar en comunicación. Exactamente, que una de las mejores formas es educar a los niños, trabajar en comunicación, ayudar, trabajar en conjunto con la industria, ¿no? Para ir de la mano, para buscar soluciones y asimismo también fomentar a los niños y enseñarles todo lo que puede suceder si no cuidamos el ambiente en general. Claro, es decir, ese trabajo hay que hacerlo poco a poco, tiene que ser, haber políticas públicas. Al día de ayer, por ejemplo, sabemos que va a haber, se va a presentar por parte de la Presidencia de la República una nueva ley de uso de los recursos hídricos y que se está sociabilizando aparentemente con quienes son los usuarios, es decir, con los agricultores, con los CACs y con todo, para establecer una nueva normativa. ¿Qué opinión le merece a usted este cambio que se podría dar y que de alguna manera, o sea, la intención tal vez es buena, pero hay también el miedo de parte de los usuarios de que se busca privatizar este recurso? Bueno, yo lo que pensaría es que si se va a socializar, también se incluyan otros sectores como la investigación, las universidades, la academia en general, justamente, para nosotros poder revisar y también dar nuestro aporte desde otro punto de vista, ¿no? Para ser algo más completo y que pueda ser bueno para toda la sociedad. Es decir, obviamente que se involucre a todos los sectores y sobre todo un sector como la academia que puede avalar ciertas prácticas y evitar que, por ejemplo, cometamos errores de inicio o errores de ignorancia, si cabe el término. Es que pienso que siempre más cabezas piensan mejor que unas pocas. Entonces, mientras más estemos
de los que podamos aportar, ¿no? De los que podamos aportar con un granito de arena, creo que podría ser muy bueno para tener algo completo. Yo tenía una última pregunta que iba más o menos en ese sentido. ¿Cómo combatir desde la academia esta galopante contaminación que puede derivar en estados críticos de la salud pública? ¿Qué me puede usted aportar? Sí, yo pienso que hay que invertir en investigación, hay que trabajar de mano con la industria, con las empresas que también brindan estos servicios, como por ejemplo Interagua, ¿no? Que brinda servicios ¿para qué? Para poder justamente buscar en unión con ellos las soluciones a los problemas que podrían estar enfrentando. Y también en vías de la salud ambiental y de la salud humana, porque somos justamente nosotros, los humanos, los que le hemos hecho daño al ambiente. Doctora Calle, le agradecemos mucho y me gustaría comprometerla para una próxima charla, pero hablar sobre los efectos de la minería en la contaminación de las aguas, que es un capítulo totalmente aparte que sabemos que poco se lo está tocando, pero que es de total actualidad y sobre todo de total injerencia de nuestra salud y de nuestro futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Amigos, continuamos con más información en el noticiero Banana Export. Soluciones para la etapa invernal en Ecuador como un aporte desde la visión académica. En el marco de una charla con representantes de medios de comunicación, investigadores politécnicos analizaron en el campus Politécnico Gustavo Galindo Velasco planteamientos que invitan a la acción ciudadana para contrarrestar los efectos adversos de la etapa invernal. Este encuentro se desarrolló en el marco del Día Mundial del Agua, fecha que hace un llamado a la reflexión y al objetivo de la Organización de las Naciones Unidas de crear conciencia acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas urgentes desde distintos frentes. Los investigadores politécnicos Jonathan Cedeño, coordinador de la carrera de Oceanografía y representante del presidente de la República al directorio INAMI, Paola Calle, directora del Laboratorio de Investigaciones Toxicológicas y Salud Ambiental del ESPOL, y María del Pilar Cornejo, directora del Centro Internacional del Pacífico para la Reducción del Riesgo de Desastres del ESPOL, fueron los expositores de este conversatorio. Jonathan Cedeño abordó las últimas predicciones sobre el fenómeno del niño, la niña, siendo este último un evento débil a moderado que para este 2022 ha representado para Ecuador la intensificación de la estación de lluvias
en el mes de marzo y el desarrollo de eventos extremos de precipitación que han generado inundaciones en ciudades como Guayaquil, Durán, Babahoyo, Salinas, Loja y desbordamientos de ríos y movimientos en masa. Ahora, ¿cuáles son los pronósticos o las perspectivas para las siguientes semanas y los siguientes meses? Primero, de que en estas 2 siguientes semanas vamos a ver continuada esta estación de lluvias, porque todavía tenemos la señal de la oscilación mayor y también porque la anomalía del océano, de la temperatura, va a continuar cálida. En abril va a haber una cierta tendencia a disminuir las precipitaciones. Esto no es nada más que la estación de lluvias que también va terminando hacia este mes. Progresivamente los otros sistemas van a ir cediendo, la anomalía de la temperatura superficial del mar va a disminuir, mientras que en mayo tenemos el fin de la estación lluviosa y el inicio de la estación seca. En cuanto a la oscilación del sur, como oscilación climática es un poco más larga, tenemos que van a seguir las condiciones de la niña del Pacífico tropical hasta el mes de abril aproximadamente, y si queremos verlo con un horizonte un poco más amplio de 5 meses, estas condiciones van a cambiar hacia condiciones normales, hacia el mes de agosto. Es importante resaltar el trabajo que vienen haciendo las instituciones para el monitoreo de esas condiciones. Llamo la atención de que podemos consultar tanto en redes sociales como en Twitter los pronósticos y los boletines de alerta temprana que, por ejemplo, el Instituto de Meteorología cada cierto tiempo va emitiendo consecuentemente o conectado con las condiciones que actualmente se tienen. Ahorita, por ejemplo, hay una alerta activada, que es la 10ª alerta en esta estación invernal hasta el 22 de marzo, con probabilidades de precipitación alta en la zona interior del litoral, en la provincia de Los Ríos y en la provincia de Guayas. Y conforme estas condiciones se van actualizando, con las salidas de los modelos también se van a emitir estas salidas. Muchas gracias. Gracias, Máster, por su interesante exposición. Ahora damos paso a la doctora Paola Calle Delgado. Ella es bióloga e ingeniera acuicultora, máster y doctora en ciencias marinas con especialidad en ecotoxicología, profesora e investigadora, ha sido subdecana en las facultades de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar y de la Facultad de Ciencias de la Vida. Actualmente, ella colabora con el Decanato de Investigación y es directora del Laboratorio de Investigaciones Toxicológicas de Salud Ambiental de la Escuela. Dirige algunos proyectos de investigación en el Golfo de Guayaquil, la Península Antártica y las Islas Galápagos, relacionadas con la distribución espacial y temporal de contaminantes y los efectos que esto produce en la ambiente. La doctora Paola Calle intervendrá con el tema investigaciones sobre la contaminación de ecosistemas acuáticos. Este tema nos llevará a la reflexión, a conocer datos de interés sobre el estado ambiental de estos entornos tan importantes. El agua, sin duda alguna, hay que cuidarla y protegerla de los contaminantes. Bienvenida a la escucha. Buenos días a todos. Estoy muy agradecida de estar hoy día con ustedes y presentarles un poco de la investigación que hacemos nosotros. Quise hablar un poco sobre la contaminación en nuestros sistemas acuáticos. Primero vamos a ver un poquito qué es ese ecosistema acuático. Ese ecosistema acuático son todos aquellos ecosistemas que tienen por hábitat algún cuerpo de agua. Entonces, hay ese cuerpo de agua que tenemos que cuidarlo, y nosotros aquí en Ecuador tenemos muchos de estos ecosistemas. Tenemos de agua salada, tenemos agua salina, tenemos agua dulce, ¿no? Y uno de los más importantes que nosotros tenemos en la ciudad de Guayaquil es el estero salado, y también en Uruguay, lo conocemos. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque ellos nos dan muchísimos servicios. Estos servicios, uno de ellos, como para mí, uno de los más importantes es la protección costera, pero también porque son refugios de todas las plantas y animales. Muchos organismos van a reproducirse en estos ecosistemas. De ahí es tan importante que nosotros mantengamos una calidad y para poder preservar toda esa flora y fauna de estos ecosistemas. Pero también están amenazados.
Y la principal amenaza que nosotros tenemos es justamente este crecimiento urbano y el crecimiento industrial que nosotros tenemos, especialmente el desarrollo urbano en la ciudad de Guayaquil, que estamos aquí y qué pasa con ellos, lo que vamos a ver un poquito más. Entonces, tenemos muchas fuentes puntuales y no puntuales de contaminación. Cuando hablamos de fuentes puntuales, son descargas directas a estos ecosistemas, como cuál, no se podrá preguntar. No sé si alguno de ustedes ha ido por toda la Kennedy, Miraflores o por el puente de Barcelona en época seca, no ahorita en época invernal, que sabemos que vamos a ver todas estas alcantarillas descargando, que son alcantarillas de aguas lluvias. Pero si van ustedes en época seca y dense un recorrido por el estero salado y van a ver algunas de estas alcantarillas descargando, eso no es aguas lluvias. Eso no sabemos de dónde viene. Algunas de ellas están conectadas con algo, ¿no? Que están descargando contaminantes. Eso es una descarga no puntual, ya porque no sabemos de dónde viene. O también una descarga no puntual es cuando llueve. Y nosotros en Guayaquil, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos muchas superficies no permeables. Las calles, los techos de las casas, los techos de todo, ¿no? Y todo lo que llueve por el día va a ir a la caja. Entonces va arrastrando todo lo que encuentra y va a llegar a estos ecosistemas. Entonces nosotros hemos visto que con el tiempo ha crecido la industria, hemos tenido también en las noticias, ustedes mismos lo han reportado, muchas empresas que han incumplido con las normativas ambientales y que han sido clausuradas. Entonces todo esto ha ido acumulando muchos de estos contaminantes o de las zonas agrícolas, el uso de pesticidas, el uso de fertilizantes. Cuando llueve, ¿a dónde van a ir? A los ríos, estuarios, y puede ser hasta el océano. Entonces eso es lo que nosotros vemos y estudiamos. Hay que hacerlo de una forma, obviamente, sustentable. No podemos detener el progreso económico del país, sino más bien enfocarlo de una forma que sea sostenible, que nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de este ecosistema así como lo estamos disfrutando. Muchas veces, algunos de ustedes han de haber escuchado a sus abuelos, yo al menos yo lo he escuchado a mi papá, a mis abuelos, yo me bañaba. Amigos, en otro ámbito informativo, ¿a cuánto ascienden las pérdidas en el sector bananero de Ecuador desde el inicio de la guerra? Según ha informado la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, CORDET, desde que se declaró el conflicto el 24 de febrero pasado, se han dejado de exportar más de 2,33 millones de cajas de banano a Rusia y Ucrania. Traducido en valor FOB y de acuerdo con sus datos, se han dejado de exportar por este rubro 18,33 millones de dólares, es decir, un 42,57% menos en comparación con el mismo periodo del 2021. Esta situación afecta gravemente a toda la cadena productiva y de exportación de la fruta, anotó la corporación en un comunicado. CORDET indicó que ante la grave problemática, productores y exportadores trabajan en medidas para mitigar los perjuicios para la industria y el país. Para ello, representantes del clúster bananero mantienen conversaciones con las prefecturas del Guayas, Los Ríos y El Oro, principales provincias productoras de banano. También se mantiene en diálogo con otras instituciones para que los programas de alimentación se encuentren listos para receptar la fruta que no se podrá exportar a los países en conflicto. El banano no exportado serviría como un abono ideal para las tierras agrícolas por su alto contenido de potasio, asegura la corporación. Los bananeros además exhortan a los consumidores, supermercados, importadores internacionales y a todos a quienes integran la cadena a actuar consecuentemente, conscientes del impacto causado por las diferentes externalidades y costo que no pueden ser asumidos únicamente por los productores y exportadores, sino que deben ser compartidos por todos los integrantes de la cadena de banano. Es necesario recordar la importancia de Rusia para la industria ecuatoriana del banano. El país adquirió el año pasado el 20% de la producción de Ecuador. Vamos también en esta noticia a presentar un pequeño videíto de cómo están los precios en los supermercados aquí en Ecuador. Visitamos Supermaxi y le tenemos un reporte. Estas son las bananas en Ecuador. El precio de la banana al granel, como pueden ustedes observar, vale $1.21
el kilo. Este precio no difiere mucho de las bananas en Europa o cualquier retalier en Europa. Sin embargo, como sabemos, este precio de mercado no corresponde al precio que se paga al productor aquí en Ecuador. Esta es la dicotomía, esta es la diferencia y este es obviamente los grandes desajustes estructurales del mercado que deben las autoridades arreglarlas. El Ministerio de Agricultura, los gremios de productores tienen que poner fin a esta dicotomía de precios, que el consumidor no está siendo beneficiado con ese tipo de colapso de los precios al productor. El precio de los plátanos en percha, el precio de mi pequeño al granel 0.89 centavos y el otro vale $1.02. Los plátanos están maduros y también hay plátanos verdes con la misma costo, aproximadamente 0.89 centavos. Este es el precio de mercado en los actuales momentos en uno de los mercados Supermaxi o retaliers en Ecuador. Veamos qué pasa en los próximos días con estos precios que son establecidos. Mientras tanto, el productor recibe un precio muy por debajo de su costo de producción. Continuamos con más noticias. Filipinas está a punto de perder su posición como primer proveedor de plátanos al mercado chino. Según los analistas de mercado, Filipinas ha registrado un descenso del 25% en los volúmenes de plátanos exportados a China en 2021 y hay varios factores que pueden explicar por qué Filipinas está a punto de perder su posición como proveedor número 1 de plátanos al mercado chino. Filipinas ha tenido que hacer frente a los efectos negativos de la crisis de la enfermedad, a la disminución de la producción, ya las interrupciones del comercio, pero también al aumento de los costos de producción y la prolongación de los tiempos de transporte. Estos factores han dado a otros exportadores de plátanos la oportunidad de hacerse con una cuota del mercado en China. Actualmente los importadores chinos prefieren los plátanos de países vecinos como Camboya, Laos y Vietnam, que pueden llegar a China en muy poco tiempo. Pero también los plátanos de Ecuador, el mayor exportador de plátanos del mundo, porque Filipinas no puede garantizar un suministro suficiente. Los analistas prevén que Vietnam y Camboya seguirán aumentando su cuota de mercado en China. La Autoridad de Estadística de Filipinas informó que el año pasado Filipinas exportó un 36,5% menos de la fruta que el año anterior, es decir, 2.4 millones de toneladas, y el valor de las exportaciones cayó un 31% hasta los 1.100 millones de dólares. Por otro lado, concluye Simposio Internacional sobre Fusarium Raza 4. Hoy viernes concluirá el Simposio Internacional sobre Fusarium FOD R4T, que ha reunido a representantes de 12 países de la región, que incluyó presentaciones virtuales y presenciales de expertos y visitas de campo. El simposio se inició este lunes 21 de marzo y se extenderá hasta hoy viernes 25, que concluirá. Ecuador ha sido el país anfitrión del evento, conjuntamente con la Institución de Investigación Agropecuaria INIAC. El evento denominado Simposio sobre Marcites por Fusarium del banano TR4, detección temprana, resistencia genética y manejo integrado, en el que se reúne a representantes de 12 países de Centro y Suramérica. El evento incluye el lanzamiento del proyecto de cooperación técnica interregional del Organismo Internacional de Energía Atómica para combatir el fusario, que ofrecerá la oportunidad de discutir y brindar orientación sobre los próximos pasos en su implementación con los investigadores de los Estados miembros de la región de América Latina y el Caribe que se han adherido a esta iniciativa. El evento es organizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAC con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, con presentaciones presenciales y virtuales de más de 10 expertos internacionales en diferentes países como China, Sudáfrica, Estados Unidos, Francia, entre otros. La clausura de este evento contará con la participación de autoridades del sector agropecuario nacional. Esto en un contexto en el que el banano es considerado
uno de los 10 principales alimentos básicos del mundo, y que actualmente los cultivos de este rubro enfrentan la amenaza del Fusarium raza 4 tropical FOT-R4T, que ya fue detectado en la región en Colombia y Perú. Un total de 27 países a nivel mundial han reportado afectaciones de miles de hectáreas de banano. Estudios recientes estiman que el FOT-R4T podría extenderse a 1.6 millones de hectáreas para el año 2040 si no se controla de manera adecuada. La agenda del evento se desarrolló el 21 y 22 de marzo en la ciudad de Guayaquil. El miércoles 23 se hizo una visita de campo a la Estación Experimental Litoral Sur. Ayer 24 y hoy 25 el evento está concentrado en Quito, donde concluirá con la presentación sobre investigación global para el manejo de la marchitez por Fusarium del banano FOT-R4T. Recuerden, amigos, seguir las noticias del sector de banano a través de nuestra página de facebook.com/revista Banana Export. Así están las noticias en el sector. La situación sigue agravándose para el tema de precios de la caja de banano y obviamente para los mercados implicados en el conflicto bélico, que también han golpeado otros mercados, como el caso del mercado de Europa, el mercado de Medio Oriente, que también se han visto afectados, obviamente por la llegada de fruta que no estaba considerada llegaría a ese mercado, sino para el mercado de Ucrania y de Rusia. Respecto a los precios, estos se mantienen. Presentamos en el video anterior sobre el tema de cómo están los precios en el mercado nacional. Vemos que están muy altos, $1.28 centavos el precio de las bananas, y el precio de los plátanos también tienen un precio significativo. Sin embargo, estos precios no se compadecen con lo que se le paga al productor a nivel nacional. Es un tema que hay que analizarlo muy profundamente y debe desvelarse por qué razones no se está retribuyendo al productor el precio oficial de la caja de banano, si en los mercados, tanto de Europa como en el mercado nacional, es decir, estamos hablando de un mercado, de un retalier local, de un supermercado local, y está a la par con el precio de cualquier mercado internacional. No hay mayor diferencia entre el costo del consumo de una banana para los europeos que el costo del consumo de una banana para los ecuatorianos en los supermercados. Con esto, amigos, concluimos la información correspondiente para el día de hoy. Estaremos el día lunes con más informaciones para ustedes. Hasta entonces, muy buenos días. Que tengan un feliz fin de semana. Amigos, así finalizamos la emisión del noticiero Banana Export. Regresamos el día lunes con más información. Que tengan un excelente fin de semana.